Muy buenos días para todas las personas que se encuentran conectadas a través del Facebook de Banrep Cultural Manizales. Para mí es un honor saludarlos en nombre del Centro Cultural del Banco de la República y darles la bienvenida a esta segunda charla del tercer día del Encuentro Internacional de Paisajes Culturales. Me siento muy contento de poderles presentar a nuestro próximo invitado, al profesor Fabio Rincón Cardona, que muchos conocemos como docente de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, como gestor cultural y como uno de esas personas que fue parte del equipo que trabajó por la declaratoria o la inclusión del paisaje cultural cafetero en la lista de Patrimonio de la Humanidad. Y fue precisamente desde allí, desde la cátedra UNESCO, con su equipo de trabajo y con otros profesores, como bien lo mencionaba, desde donde generó una serie de acciones para que esa declaratoria se diera. Y hoy, con gusto, puedo decirlo, hice parte también de ese equipo de la Cátedra UNESCO y me da alegría poder unirme pues, a la celebración de los 20 años de la Cátedra UNESCO y a la exaltación de todo el trabajo que han desarrollado en pro del patrimonio cultural y natural de nuestro país. Sin más preámbulos para esta conferencia, quiero presentarles al profesor Fabio Rincón Cardona. Para los que no lo conocen, es el titular de la Cátedra UNESCO Gestión Integral del Patrimonio en la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. El profesor Fabio es sociólogo, máster en gestión cultural y proyectos culturales y es doctor en estudios territoriales. Es docente del programa de gestión cultural de la Universidad Nacional de Colombia y también ha liderado junto a otras universidades de la región el Observatorio para la Sostenibilidad en Paisajes Culturales. Sin más preámbulos, profesor, me alegra mucho saludarlo. Bienvenido a esta conferencia y somos todos oídos, profesor Fabio. Gracias, Víctor. Igualmente muy contento de estar con ustedes y como tú lo dices en tu introducción, que agradezco, pues también yo me siento muy orgulloso de que tú has hecho parte de este proceso y de que estés en esta institución precisamente mostrando esa capacidad de gestor que siempre habíamos querido en la universidad. A ti muchas gracias, a la universidad, al banco y a las instituciones, Universidad de Caldas y Universidad Católica, que también están apoyando este evento. A ver, pues hacer una remembranza de 20 años, pues no es fácil. Las canciones dicen que 20 años no es nada y que es febril la mirada. Yo creo que para mí las dos cosas pues no son ciertas. Eh, es mucho y tampoco es febril la mirada. Es decir, eh, es una experiencia que quiero compartir con ustedes, no tanto en una forma de arrogante de poder decir lo que se ha hecho, sino más bien una forma de reconocer un proceso en el cual puede ser de utilidad para alguien, y ojalá así sea, de esta vida, de esta historia, de esta eh, convivencia con lo que ha sido estudiar la cultura y dentro de ese estudio de la cultura hacer gestión. Yo me gradué de una maestría en España, en Barcelona, y precisamente mi tesis fue sobre la gestión cultural y creamos la carrera de gestión cultural. Y paralelamente al nacimiento de esa carrera de gestión cultural en la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, se crea la Cátedra UNESCO. Esas dos cosas fueron simultáneas y esas dos cosas me han acompañado en estos 20 años. Es decir, estoy hablando de ser profesor de una carrera nueva que se llama Gestión Cultural y Comunicativa, de la cual me enorgullece que uno de nuestros egresados es la persona que ustedes ven hoy con nosotros, el doctor Víctor Jurado. Y la otra actividad que nació paralela fue siempre la Cátedra UNESCO y dentro de la cátedra pues esa acción por el paisaje cultural cafetero. Esas dos cosas o esas tres cosas, la carrera de gestión, la cátedra UNESCO y el paisaje cultural cafetero, pues me han acompañado en estos largos tiempos y es lo que les quiero compartir precisamente porque se aprende mucho y esas experiencias hemos querido volcarlas en una nueva expectativa, en un nuevo futuro que tenemos ahora, que sería la declaratoria del Río Grande de la Magdalena como itinerario cultural.
En ese sentido, es un reconocimiento, muchas fallas, es un reconocimiento a cantidades de acciones que se han hecho, mucho pensando en el otro, en la persona con la cual trabajamos, pero también con la persona en la cual nos dedicamos y nuestras acciones se van. Decimos que son 20 años a través del tiempo lo que queremos mostrar. Adelante, Eliana. Es la historia en la cátedra que yo la he dividido en dos partes. Estos 20 años los he dividido. Uno en lo realizado en el primer camino y dos en el futuro. Entonces vamos a ver esta historia en la cátedra de lo realizado en el primer camino. Adelante, Eliana. He querido que lo veamos en quinquenios porque sería más fácil y no demorarnos tanto nombrando año por año. El primer curso, Taller Internacional Gestión Integral del Patrimonio en Centros Históricos, este texto que ustedes ven en azul, pues fue el que generó y detonó todo ese amor por el manejo integral del patrimonio. Tengan en cuenta, amigos, que lo que estamos buscando es unión de disciplinas. Tengan en cuenta que lo que estamos buscando es unión de saberes. Tengan en cuenta que lo que estamos buscando es no mirar el patrimonio desde una sola óptica. Y desde ese primer seminario internacional o ese curso de taller internacional que ustedes ven en azul, pues tuvimos esa intención. Después viene un segundo taller internacional, elaboración y gestión de planes de manejo para paisajes culturales, y es ahí en donde empieza desde el principio mirar cómo ven otros países, otras personas, el tema de paisajes culturales. Igualmente hicimos un inicio de unas acciones concretas de trabajo con jóvenes que se llamaron Juventud y Patrimonio. Y en ese quinquenio también se hace el curso de taller cultural Comunidad Anfitriona, porque estábamos interesados en empezar a ver desde un principio ese tema comunitario, pero también el tema del patrimonio y sus paisajes. Igualmente se hace otro taller internacional sobre el tema de turismo en ese quinquenio. Adelante, Lianita. Por favor. Ese es la actividad de nosotros los académicos sin el contacto con la gente, sin el contacto con otras disciplinas, en este caso con otros saberes y con otras institucionalidades como pudieran ser los comités de cafeteros, como pudiesen ser las cámaras de comercio, como fueron las corporaciones autónomas regionales, las secretarías de gobierno de los departamentos, de los 4 departamentos Caldas, Quindío, Risaralda y el Valle, pues no hubiese podido crearse ese concepto, ese valor y finalmente esa declaratoria de paisaje cultural cafetero. Adelante, Eliana. En la segunda quinquenio del 2006 al 2010, pudiéramos llamarlo el interés por el paisaje en la conciencia ambiental. Es decir, una unión muy concreta de lo que es el territorio y creamos una reunión y convocamos los 4 departamentos y sacamos este texto que se llama El paisaje cultural y su territorio, a nombre del observatorio que ahorita hablaremos más adelante de él, de las universidades. Y también se hace un taller internacional, estudios sobre el paisaje y paisajes culturales productivos. A ver, lo que estamos viendo, amigos, es una intención de mirar en estas reuniones esos temas y poder ponerlos en contexto no solo local, sino internacional, con otros países, con otras personas, con otras disciplinas, para poder tener concretamente una mirada holística, una mirada interdisciplinar, una mirada interinstitucional. Sigamos, Eliana. En el otro quinquenio, del 2011 al 2015, que lo podríamos llamar hacia el estudio del carácter del paisaje, se hacen estos encuentros. Y me interesa decir, más que relacionar las fechas y los nombres de los seminarios y estudios que se hicieron,
y es que estábamos detrás de eso que llamamos carácter, entendiendo por carácter lo que diferencia un paisaje de otro, porque en el mismo paisaje cultural cafetero no es igual Salamina que el Cairo Valle. Entonces, en busca de ese carácter del paisaje, pues hicimos estudios del paisaje, una reunión, un seminario, dos estudios del paisaje, también una reunión con la Universidad de Caldas y siempre también a partir de estos años con el Banco de la República. Estas reuniones, como decía, son reuniones en las que lo que estamos buscando es precisamente mirar, conversar, discutir, tener claro que yo no tengo la última palabra y tener claro que tengo que escuchar al otro, dado que son diferentes instituciones que obran en el territorio, diferentes personas que obran en el territorio y diferentes mentalidades que obran en el territorio. Adelante, Liana. Y en el último quinquenio, en el quinquenio del 2016 al 2020, pues se hace este taller internacional Estudios sobre el Paisaje, con el apoyo precisamente de otras instituciones. Nos pide el Ministerio de Cultura y la Federación Nacional de Cafeteros que recojamos esos primeros 5 años y producimos este texto que está en internet y cualquier persona lo puede buscar, de aspectos del paisaje en estos 5 años. Hacemos también con el Banco de la República estas reuniones importantes de encuentros en el paisaje, aprovechando esa posibilidad de apertura que ha tenido el banco en la localidad nuestra, de poder compartir sus saberes y de poder compartir sus instituciones. Realizamos estas acciones, estos seminarios con mucha gente, con mucha capacidad y con mucha entrega por el otro, y también se da en este quinquenio mi tesis doctoral sobre la creación de un modelo explicativo territorial para paisajes agroproductivos que me permite presentarlo en este quinquenio precisamente en una reunión con el banco. Entonces, en ese quinquenio también nace y se da oficialización a una cosa que siempre hemos dicho, y es que el paisaje nos une con ustedes que nos están uniendo hoy, están oyendo hoy, nos une con personas que hemos venido trabajando y unió universidades de Caldas, Quindío, Risaralda y el Valle para crear un observatorio para la sostenibilidad del patrimonio en paisajes, no solamente en el paisaje cultural cafetero, sino en paisajes. Y esta unión, esta posibilidad de sinergia con otras disciplinas, porque hay antropólogos, hay sociólogos, hay historiadores, hay economistas, hay arqueólogos, nos ha permitido eso que hemos querido desde un principio y que les decía yo, que es una mirada integral, una mirada holística y complementaria del patrimonio. Adelante, Liana. Con el observatorio entonces hemos tenido cantidad de reuniones, cantidad de acciones, y ha sido precisamente muy importante porque ese paisaje, ese interés nos ha permitido unirnos, ha permitido aceptar las diferencias entre Caldas, Quindío, Risaralda y el Valle. Precisamente ven ustedes reuniones en el banco que ya hoy en día nos da añoranza no poder estar con ellos allá en sus instalaciones tan importantes, nuevas, que nos permitieron disfrutar de esa capacidad institucional que tiene el banco. Lo ven ustedes en la parte interior, en la parte exterior, en distintas reuniones que les comentaba, y que ha sido afortunado poder contar con esta institución, pero también poder contar con la apertura y la participación de ustedes, los oyentes que tenemos incluso hoy y que nos han acompañado en estos años. Y también la cátedra se enreda. La cátedra se enreda porque empezamos a hacer parte de redes como la red de cementerios patrimoniales, como la red de cátedras UNESCO, como la red Compadre, que mira arquitectura vernácula, como la red Iberformar. Hacemos parte de la red Fórum UNESCO Universidad y Patrimonio, que tiene más de 100 universidades, la red Unitwin, la red Lali de Iniciativa del Paisaje y la red AVI. Es muy importante, amigos, porque la red hoy en día nos permiten, y lo estamos viviendo en esta pandemia, un contacto todavía mayor de ideas, de conceptos y de expectativas. Y últimamente en este quinquenio pues hemos tenido este diplomado en paisaje cultural cafetero apoyado por la Alcaldía de Manizales y la Secretaría de Cultura y Turismo local,
en el cual pues tuvimos más de 200 personas vinculadas, tuvimos la presentación de todos estos profesores que ustedes ven en pantalla, precisamente de nuevo con esa intención de una mirada desde la filosofía, una mirada desde la historia, una mirada desde el medio ambiente, desde la arquitectura, desde la institucionalidad cafetera de la Federación, del Ministerio de Cultura, pero también de la Asociación de Alcaldes del Paisaje, una mirada desde algunas redes como la LALI y personas del observatorio que nos pudieron acompañar, incluso de la Procuraduría, el señor Procurador Delegado de Tierras nos cierra el evento y nos hace precisamente caer en cuenta de ese valor jurídico. Y en este quinquenio se da este evento en el que estamos de paisajes culturales, paisajes, ríos y gentes, en el cual estamos en este momento y que agradecemos esa apertura que tiene el Banco de la República y esa intención que tiene a nivel nacional, incluso uniéndose con universidades locales y con otros departamentos en los que en el eje cafetero el banco también tiene sedes. Adelante, Víctor. Eliana, perdón. El segundo momento, entonces, es pasar del café al agua. Este ha sido una experiencia muy simpática, ha sido una experiencia bien valiosa, que es la que le queremos compartir a ustedes en este momento. Adelante, Eliana. En ese sentido, hicimos también en ese reto que tenemos hacia el futuro, tenemos también un apoyo a acciones como nosotros somos el Grupo de Estudios Regionales Cultura y Sociedad. Hemos hecho en este quinquenio también en este momento un ciclo de conferencias Paisaje, Patrimonio y Territorio. Pensamos en que hay que crear ya no solo diplomados, sino una especialización en paisaje cultural cafetero. Tengo a mi cargo una cátedra UNESCO como una asignatura general en la universidad. Tenemos adelante el campus universitario Paisajeando Ando, la arquitectura y la cultura cafetera. Hay un proyecto concreto con la doctora Sandra Viviana Vargas, de paisajes ancestrales de la región del volcán Malinche, con el estado de Tlaxcala en México y el CIESTAM con la Universidad Autónoma de Chipango, mirando precisamente el tema del paisaje ancestral de la Malinche, que son los maíces que cultivan ellos ancestralmente. Y tenemos una investigación también con la doctora Sandra Viviana de acaparamiento de tierras y resignificación de la cultura campesina, en contraste con el paisaje cultural patrimonio de la humanidad hecho por ella en los municipios de Neira, Salamina, del departamento de Caldas. Pero apoyamos programas también en este reto, como el Geoparque Volcán Nevado del Ruiz, como Manizales, Ciudad Universitaria, Paisajeando Ando, como la declaratoria de Manizales como eje del conocimiento y el tema de política pública de turismo. Esos son los retos que tenemos hacia adelante, pero queremos, adelante Elianita, por favor, queremos hacer hoy énfasis en uno muy concreto, que es la mirada que ha querido tener la Cátedra UNESCO con el reto de asistir, como en este evento, a la ciudad de Honda y empezar a mirar el tema de la declaratoria del río Magdalena como itinerario cultural. Adelante, Eliana. Esta investigación y este apoyo al proceso de declaratoria del itinerario del río Grande de la Magdalena como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO empieza pues con esta visita que hacemos a Honda, precisamente en esta invitación que nos hace el Banco de la República de Honda de presentar el proyecto. Adelante, Eliana. ¿Y de qué se trata? Pues se trata nada más ni nada menos que de tener la mirada de esto que ustedes encuentran en pantalla, y es el mapa de Colombia recorrido de norte a sur en tres cuencas: la cuenca media, la cuenca baja y la cuenca alta, en dos latitudes muy concretas de montaña y pasando por zonas medias y llegar a zonas de mar, a zonas de planicie, a zonas de inundación. Es decir,
estamos ante este dibujo que he querido poner en blanco y negro, que hay que empezar a pintar, que hay que empezar a detallar, que hay que empezar, no porque no se haya hecho, y quiero aclararlo muy bien, no porque históricamente no haya existido investigaciones, estudios, análisis, organizaciones interesadas en el río, sino porque la declaratoria implica esa actitud. Y es ahí en donde quiero invitarlos a esta aventura hacia el futuro de dibujar el río, de pintar el río, de conocer el río, de vivir el río, de cantar el río, como nos decía ayer el doctor Germán Ferro. Adelante, Eliana. Pero sería muy importante que nosotros tuviésemos claro qué es eso de itinerario cultural. El ICOMOS el ICOMOS define itinerario, y me parece muy importante que los oyentes lo tengan claro, como una vía de comunicación. Entonces lo voy a hacer en forma de preguntas. Ojalá ustedes también ahorita en los chats me apoyen con preguntas o respuestas, pero yo la hago. ¿Es o no una vía de comunicación el río Magdalena? Yo pensaría que sí. 2. ICOMOS define itinerario cultural como una vía de comunicación que esté físicamente determinada, y físicamente determinada está, como lo vimos en el mapa anterior, el río Magdalena. Se define que una vía de comunicación que tenga su propia específica dinámica y funcionalidad. Lo tiene el río tiene una propia dinámica, es decir, ayer veíamos que el río se crece, el río decrece, que el río sube, que el río baja, que tiene unos recorridos, hay una dinámica específica. Nos pide o nos preguntaría UNESCO y por intermedio de ICOMOS si es o no el resultado y reflejo de movimientos interactivos de personas. Hombre, yo diría que sí, y lo ha sido y lo será, reflejo de movimientos interactivos de personas y de intercambios multidimensionales de bienes. Lo ha sido, muy importante en el pasado, muy importante en el presente y muy importante hacia el futuro. Ha sido intercambio de movimientos de ideas. Lo veíamos en las personas que nos hablaron ayer, claro que ha sido un intercambio y un reflejo de movimiento de ideas. Por ahí entra Humboldt enseñándonos que no hay diferencia entre lo natural y lo cultural. Por ahí entran nuestros libertadores, por ahí entra la economía, por ahí entra las guerras, por ahí entra absolutamente las ideas nuevas, cambiantes. Nos pregunta ahí como que si ha sido reflejo de conocimientos. Pues claro que ha sido reflejo de conocimientos. Habrá que demostrarlo, y ese es llenar ese dibujo, es pintar eso que les presentaba al principio. Nos pregunta que si ha sido reflejo de valores a lo largo de considerables periodos de tiempo. Espero que ahorita en el chat lo conversemos. Yo personalmente creo que sí, por eso estoy tan animado. Nos pregunta ICOMOS y nos preguntaría UNESCO que si ese itinerario río Magdalena ha generado una fecundación múltiple y recíproca de las culturas afectadas. Hombre, claro que sí. Ha sido un factor de fecundación de culturas que están en estos más de 100 municipios que están aledaños al río, en estos 5 departamentos o 6. Nos pregunta ICOMOS también si posee manifestaciones tanto en su patrimonio tangible como intangible. Yo creo que cualquiera de los oyentes y cualquiera de los miembros y personas que están aledaños al río nos puede hacer un relato como lo hicieron ayer en la reunión que tuvimos de las músicas, como patrimonio intangible, pero también como patrimonio tangible, la arquitectura que tenemos, incluso de varios municipios que están aledaños al río y que han sido declarados patrimonio de la humanidad. Y nos pregunta ICOMOS, y nos va a preguntar UNESCO el día de mañana si se hace el expediente. Estas son las preguntas que habría que contestar: si ha integrado un sistema dinámico de relaciones históricas, esos bienes culturales ligados a su existencia. Yo pensaría que sí ha integrado un sistema dinámico de relaciones históricas, relaciones entre los municipios, relaciones entre sus economías, relaciones entre sus pensadores, relaciones entre sus músicos,
relaciones entre sus cultores, relaciones entre sus habitantes, cantidad de relaciones concretas podemos demostrarlo y lo vamos a pintar, lo vamos a dibujar, lo vamos a demostrar, que es a lo que los estoy invitando. Adelante, Eliana. ¿Y tiene o no tiene un valor universal excepcional? Vale hacerle una pregunta de qué es un valor universal excepcional. UNESCO nos dice, es aquel que construye un ejemplo sobresaliente de un hábitat o establecimiento humano. El río es un hábitat de establecimiento humano tradicional o de uso de la tierra que sea representativo de una cultura o de culturas. Yo creo que el río es representativo de unas culturas, especialmente si se ha vuelto vulnerable, y por eso querría subrayarlo. Y el río en este momento, nos lo han demostrado varios conferencistas, está siendo vulnerable por efecto de cambios irreversibles. Y dos, nos da el concepto de valor universal excepcional UNESCO, es aquel que está directa o materialmente asociado con acontecimientos o tradiciones vivas, ideas o creencias. Yo pensaría que sí, me gustaría oírlo de ustedes ahora. El río Magdalena en todo su recorrido está asociado con acontecimientos o tradiciones en este momento, en el pasado y en el futuro, con tradiciones vivas, con ideas y con creencias concretas en sus músicos, con creencias concretas en sus escritores, con creencias concretas en sus pensadores, en sus bogas, en sus orfebres, y que haya producido obras artísticas y literarias que tengan una importancia universal excepcional. Yo creo que sí. Yo creo que las obras literarias y artísticas que hemos tenido con el río son de valor universal excepcional. Amigos, quiero leerles una reflexión que unifica todo lo que he querido expresar hoy. Wittgenstein dice que existen seres que no pueden expresarse en palabras. Yo creo que ese es el río. Dice que son seres que se manifiestan por sí mismos. Yo creo que es el río, él se manifiesta por sí mismo, pero nosotros también nos debemos de manifestar de cómo lo vimos, de cómo lo sentimos, de cómo lo vemos, de cómo lo vivimos. Y dice Wittgenstein, impulsan y conforman el universo. Yo creo que el río impulsa y confirma el universo. Y dice Wittgenstein, es la danza de la vida. Yo creo que ese es el río, que el río es la danza de la vida. Y dice Wittgenstein que es la música silenciosa de la creación. Creo que ese es el río Magdalena, amigos, creo que ese es el reto, y en el río nos vemos. Gracias. Pues no, agradecerle primero por su exposición y por ese final tan bonito que nos acaba de regalar. Quiero saludar a las personas que están conectadas a través del el Facebook. Nos recibimos muchos saludos, profesor Fabio, y felicitaciones hacia usted, hacia la Cátedra UNESCO y hacia su equipo de trabajo. Nos saluda Sebastián M. Rodríguez Padilla desde Salento, nos dice que felicitaciones. Y nos saluda también Paula Gómez Pérez y nos hace una pregunta, profesor Fabio. Nos dice, ¿cuál ha sido el papel de la comunidad frente a la declaratoria del paisaje cultural cafetero? ¿Y cómo ha sido la articulación con el sector turístico? Creo que es una pregunta que vale la pena pensarla, profesor. La comunidad que conforma el paisaje cultural cafetero siempre ha sido importante desde un principio. Estamos hablando de más de 100 municipios, estamos hablando de veredas y municipios, estamos hablando de 4 departamentos. Hay una intención de criticar el paisaje porque no ha tenido un contacto directo con todos y cada uno. Yo creo que es cierto y hay que aceptarlo y ser humilde. No hemos llegado hasta la última persona, pero es que la declaratoria se hace para eso, las declaratorias se hacen para iniciar un proceso. La declaratoria no es la finalidad del proceso. En ese sentido, mucha gente me pregunta y ha preguntado, hace la misma pregunta que usted acaba de hacer, y es esa relación con la comunidad. En ese sentido, hay una pregunta que la gente siempre me dice y es,
¿Ha ido la academia a enseñarle al campesino lo que es el paisaje? Y con todo respeto yo he respuesto que esa no es la acción. Lo que tenemos es que ir a aprender del campesino. Puede que el campesino no nos responda inmediatamente cuando le preguntemos qué es paisaje cultural cafetero, qué es la declaratoria, pero si le preguntamos uno por uno de los atributos, él nos puede enseñar, él nos puede dar clase, más que nosotros ir a darle clase a él. Es decir, uno de los primeros atributos es eh, una siembra de café en ladera. El café está en ladera. Yo, Fabio Rincón, que he apoyado este proceso y que estoy enamorado de él, poco menos podría decir que lo que él me puede decir. Es decir, cuando hablamos de una tradición y una tecnología, yo lo que es aprendo de él, lo que es esa tradición de coger café a mano. Entonces, puedes tener razón cuando me preguntas en esa relación con las comunidades en la medida de que hace falta, sí hace falta, pero somos nosotros los que tenemos que ir a aprender de ellos, de su forma de cómo viven el paisaje. Esa es la realidad, yo creo que ese es uno de los acciones que hay que hacer hacia adelante. No está terminada, nunca va a estar terminada, el paisaje es evolutivo como la cultura, el paisaje es cambiante, el paisaje no es lo mismo que el que vivieron nuestros abuelos y no va a ser el mismo que tendrán nuestros nietos. Por eso siempre va a haber que tener ese contacto que usted solicita. Espero que haya contestado o no sé si queda claro. Profesor Fabio, lo decía ayer el profesor Germán Ferro y hablaba del dinamismo del movimiento del paisaje. El paisaje está en constante evolución y frente a esta relación del tema con comunidades y hablando de gestión integral del patrimonio, hay una pregunta que nos hace la doctora Ivonne Mendoza y nos pregunta, ¿cómo hacer sostenibles estas declaratorias cuando intervienen tantos actores y hay tantos intereses? Es verdad, la pregunta que hace la doctora Iván es una pregunta absolutamente central y fuerte. Ese es el reto, ese es el reto. Porque ¿cómo desconozco, empecemos, cómo desconozco la propia entidad que lleva años en esta acción, que es la Federación Nacional de Cafeteros? ¿Cómo desconozco ese gremio? Y es un gremio difícil porque no piensan igual los comités de cafeteros en cualquiera de los cuatro departamentos. Eso no quiere decir de que no tengan una línea nacional, pero tienen acciones diferentes en cada departamento. Dos, ¿cómo no tener en cuenta las administraciones municipales y departamentales que tienen intereses a veces por su política diferentes en Caldas, Quindío, Risaralda y el Valle? Y cuando hablamos de las administraciones municipales, estamos hablando de alcaldías que pueden tener intereses distintos. ¿Cómo se ha hecho? Se ha buscado un plan de manejo que haga parte de los planes de ordenamiento territorial y existen los libros, existen las cartillas para hacer ese apoyo. No ha sido fácil, no está siendo fácil, no va a ser fácil. Tiene razón la doctora Ivonne. ¿Cómo no tener en cuenta las organizaciones concretas distintas a la Federación de Cafeteros que existen en los cuatro departamentos de todo el paisaje? ¿Cómo no tener en cuenta el tema ambiental caracterizado muchas veces, o perdón, manejado muchas veces por las corporaciones autónomas regionales? Pero afortunadamente las cuatro corporaciones autónomas regionales se han unido con una intención del paisaje cultural cafetero clara entre ellos. Inicialmente no lo tenían. Cuando empezamos lo que era respetar la ronda hídrica, ahorita que estamos hablando de ríos, para Manizales era unos metros, para Risaralda era otros metros, para Quindío era otros metros. Afortunadamente hoy se han unificado. ¿Cómo no tener en cuenta las otras organizaciones, como pueden ser concretamente el SENA, que obra en los cuatro departamentos de una forma muy concreta y que tiene una intención con el paisaje?
¿Cómo no tener en cuenta organizaciones concretas como son las cámaras de comercio, que tienen acciones en los 4 departamentos y afortunadamente han tenido una acción concreta entre todas las cámaras, entre todas las asociaciones estas para tener una postura unificada en las 4 departamentos? ¿Cómo no tener en cuenta las cámaras de comercio? Y las cámaras de comercio, por lo menos de las 4 ciudades capitales, han empezado a ser parte de esas organizaciones en las que están el paisaje cultural cafetero, como es la Secretaría Departamental, Regional o Nacional. ¿Cómo no tener en cuenta cantidad de organizaciones, digamos la academia, la dejo de última, que ha impulsado este tema, pero que piensa distinto? No pensamos igual los arquitectos, a los sociólogos, a los antropólogos, a un economista. Pero ese es el reto, a mí me gusta ese reto, y el río de Magdalena va a ser peor, porque es que no peor, va a ser más bello, más importante, más integral en el sentido de reto. Porque imagínense las organizaciones que hay en el río Magdalena incluso nos supera como ente territorial a construir y a institucionalizar en esa mirada integral. Pero ese es el reto. Tiene claro la pregunta, doctora Ivonne, es verdad. Hay que hacerlo, la pregunta es cómo. Hay que hacerlo en sinergia, hay que hacerlo en humildad. Me parece muy importante la postura del geógrafo que nos visitó y que estuvo en el banco, que fue mi director de tesis también, el doctor Rafael Mata Olmo, que hablaba primero que todo de humildad, de tener paciencia, de no acelerarnos en ejercicios que obliguen a instituciones a hacer lo que no están de acuerdo. Entonces, pues no sé si le contesto, doctora Ivonne, pero hay que hacerlo y es un reto y hay que hacerlo con paciencia y hay que hacerlo con seriedad, pero sobre todo hay que hacerlo con posturas concretas, escritas, que permitan tener documentos en los cuales, digamos concretamente, estamos detrás de tener una línea base de cada uno de los indicadores del paisaje cultural cafetero, que no la hay. Es decir, cómo está cada uno de los componentes del paisaje de los 16 atributos hoy en día, como línea base, no lo sabemos. Y como techo o futuro, o como deseo, o como meta, para poder decir vamos en un 5% de lo que queremos, en un 10%, en un 20%, no lo hemos hecho, creemos que se puede hacer y es ahí en donde el observatorio y las demás personas nos pueden colaborar. No sé si alcanzo a contestar su pregunta, pero esa es la idea, ese es el reto. Profesor, claro que sí, es el reto y yo creo que eso es lo que ha venido trabajando de la Cátedra UNESCO durante este tiempo. Y hacer también como hincapié en algo y es en la articulación de diferentes entidades, pero no solamente entidades académicas como la Universidad Nacional y la Cátedra UNESCO, sino también otras entidades, ONGs, entidades culturales que pueden aportar también como a esa conceptualización y sobre todo a la sensibilización del paisaje cultural cafetero en este caso, profesor. Tenemos una última pregunta porque hemos ido cerrando y esta última pregunta la hace el profesor Gonzalo Duque. El profesor Gonzalo nos pregunta, ¿en lo rural serviría una segunda declaratoria del territorio del paisaje cultural cafetero como sujetos de derechos bioculturales que se sumaría a la de la UNESCO? ¿Facilitaría el rescate de la ruralidad, del ecosistema cafetero y de la identidad cultural y conduciría a trazar políticas e implementar acciones de reconversión productiva? Yo creo que sí, yo creo que sí, esa intención la ha hecho manifiesta el doctor Gonzalo y hemos compartido esa misma idea. En este momento, territorios concretos como los ríos, que han empezado a ser declarados jurídicamente sujetos de derecho, son muy importantes. Yo creo que la ruralidad del paisaje vale la pena hacer ese ejercicio, vale la pena hacer esa mirada, vale la pena hacer esa investigación de poderlo mirar como un sujeto de derecho. Claro que sí, yo creo que nos ayudaría
mucho, mucho en su gestión, en su sostenibilidad y muy importantemente en su vivencia y futuro. Ser sujeto de derecho equivale precisamente a que ese otro ser que llamaba yo, que no puede expresarse en palabras, se pueda expresar. Ese ser que no puede expresarse, él, nosotros le demos expresión, que le permitamos que sea un ser que tenga valor jurídico y derechos jurídicos, sería muy importante, porque ese ser se manifiesta en sí mismo, él, eso es, él es su manifestación. No, si le buscamos otra no podríamos encontrarla, pero ese ser conforma el universo y esa sería la posibilidad. Creo que sí, doctor Gonzalo, y invito a las demás personas que nos estén viendo a apoyar esa idea. Precisamente tenemos a nivel internacional con las redes, con la red Lali, eh, eh, y con la red Paisaje Colombia, una mirada de impulsar en Colombia la ley de paisaje. Eso nos apoyaría a impulsar la ley de paisaje y en la ley de paisaje mirar los territorios en su aspecto más concreto, que son las unidades homogéneas de paisaje, por intermedio de los catálogos de paisaje. Las unidades, los catálogos y la ley de paisaje apoyarían esto también y serviría la declaratoria del paisaje como sujeto de derecho en su parte rural para estas iniciativas que también se están moviendo. Sería eso. Profesor, no, muchísimas gracias por su respuesta y yo creo que no nos queda más que agradecerle a usted y a todo el equipo de trabajo, a Aliana, quien está constantemente apoyando los labores de la Cátedra UNESCO, a la profesora Sandra Viviana, a Paula, quien estuvo en la Cátedra UNESCO hace unos 14, 15 años, al doctor Juan Luis Mejía también, Ciro Caraballo, a tantas personas que han hecho parte de este sueño, pero sobre todo a usted también, profesor Fabio, por estar ahí de manera incondicional apoyando estas labores de la gestión integral del patrimonio. Y obviamente a la Universidad Nacional también agradecerle por trabajar en la gestión del patrimonio. Tenemos a través de nuestro chat muchos saludos de felicitaciones por estos 20 años de la cátedra. Y profesor Fabio, para cerrar ya nuestro conversatorio, una última pregunta también a modo de reflexión, y es ¿cuál cree usted que ha sido el mayor impacto de la cátedra UNESCO en estos 20 años de labores? No sé, ahí tendríamos que ser humildes y preguntarle a alguien más bien que nos lo diga. Yo mismo decirlo me parecería arrogante. Pero quiero enfatizar en lo que caes tú en cuenta y te agradezco, Víctor, y es felicitar y darle el registro y felicitaciones a las personas que nos han acompañado. Eliana Mejía ha sido una persona de tanto apoyo, de tanto, de un constante apoyo y de un constante sacrificio con todos nosotros, porque nuestras universidades y estos organismos no tienen a veces la permanencia para poder contratar, para poder pagar, para poder estar con personas que nos apoyan como Eliana. En este momento Betsy Rincón también desde Honda que está trabajando con nosotros. En este momento concretamente el doctor el doctor ay por Dios en Quindío, Gustavo Pinzón, que ha trabajado con nosotros todo el tema de paisaje y que está ahorita trabajando, y me disculpo no haberlo podido mencionar en toda la exposición, el tema del río Magdalena, el doctor Efraín Guillot, que está con nosotros también, que es un hondano, una persona de Honda, arquitecto, que está con nosotros, y el doctor Gustavo Pinzón, y Marlon, eh, que ha trabajado también con el doctor Gustavo, eh, pues sin ellos no hubiéramos sido capaces de hacer todo esto. Quiero más bien aprovechar estos minutos para pedir disculpas y para hacer valer estos apoyos de Eliana, del profesor Gustavo Pinzón, de Efraín Guillot, eh, para justificar lo que se ha hecho en estos 20 años.
y para justificar lo que se va a hacer hacia adelante. Eh, Mauren, que trabaja con el doctor Gustavo Pinzón, una abogada muy concreta y que ha hecho el diplomado también, ha sido clave. Lo otro, no sé, preguntémosle a la gente cuál cree que ha sido el impacto más importante. Sería uno pedante. A mí me parece importante no habernos quedado en la ciudad, no habernos quedado en el departamento, no habernos quedado en el país. Hemos generado 5 cátedras UNESCO internacionales fuera de Colombia con la experiencia que hemos tenido. Hemos hablado de estas cosas en Perú y se ha creado una cátedra UNESCO de patrimonio inmaterial. Hemos hablado en Bolivia, concretamente en Oruro, en donde se hace el carnaval de Oruro y se ha creado una cátedra UNESCO en Oruro. Hemos hablado y hemos asistido a Venezuela y se ha creado una cátedra UNESCO de material en Venezuela. Es decir, hemos hecho acciones, pero más bien preguntémosle a la gente cuál ha sido el impacto. Profe Fabio, yo creo que cada uno tiene como una lectura desde su punto de vista, desde la experiencia que ha vivido con la cátedra. Yo puedo decir que siento que la cátedra UNESCO ha acercado el concepto de patrimonio a las comunidades. El concepto de patrimonio existe gracias a las comunidades y muchas veces este concepto es desconocido, pero yo creo que la Cátedra UNESCO ha hecho un proceso de sensibilización bien importante. Cuando hablamos de programas como el de Jóvenes y Patrimonio, los talleres que se han realizado, me parece que eso es un aspecto que podemos resaltar, además de las muchas otras acciones que han realizado como Cátedra UNESCO desde la Universidad Nacional. Profesor, no me queda más que agradecerle por este rato, agradecerle por estos 20 años de trabajo con la Cátedra UNESCO a usted. Soy reiterativo a todo el equipo de la Cátedra UNESCO y agradecerle también a las personas que están conectadas y que están saludándolo y felicitándolo por este logro de estos 20 años, que sean muchos años más, profesor Fabio, de trabajar por la gestión integral del patrimonio. Y sin antes darle las gracias nuevamente, me despido y quiero invitar a todas las personas que están conectadas en 15 minuticos, a las 10:45 nos vamos a conectar para mirar las conclusiones de las mesas de trabajo y de laboratorio y para la conferencia de cierre de este cuarto encuentro internacional. Estamos muy contentos, agradecerle a todos nuestros aliados porque además están pasando muchas cosas. En estos momentos estamos en un taller infantil con casi 40 niños, donde estamos hablando sobre paisajes culturales cafeteros con los niños, con esa semilla. Eh, También va a ser muy interesante el cierre porque vamos a ver lo que pasó en el laboratorio y esas conclusiones de las mesas. Así que nos vemos en 15 minutos. Profe Fabio, nos vemos en 15 minuticos. Gracias de todo corazón por todo el aporte a esta gestión integral del patrimonio. A ti, Víctor, y al banco, muchas gracias por estar en este esfuerzo con nosotros. Muchas gracias a todos y nos veremos.